Hola queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, qué día tan caluroso. Yo he tenido este día mucho calor, pero y la garganta con el aire acondicionado y los ventiladores se daña mucho, pero bueno, aquí vamos. Esperemos que ya se acabe esta ola de calor tan fuerte. Bueno, hoy vamos a tener una historia de lugares comunes que, como un acto de humildad y de empatía, va a ser la historia de Carmen, esta Carmen. Como hemos dicho nosotros, nadie tiene la familia perfecta, no hay nada de qué esconder ni avergonzarse, nadie, ni pobres, ni ricos, ni clase media tiene una familia que nunca haya tenido problemas, porque es parte de la vida. Entonces yo les voy a contar la historia de Carmen, que es muy interesante. Bueno, para mí me parece muy interesante. Sobre todo me parece que es como muy parecida a los de todos. Entonces les vamos a empezar. Sucede que mi mami es la hija de un personaje en ese tiempo en México, porque es juez en la Suprema Corte de Justicia. Mi mami es de Saltillo, Coahuila, y su padre, mi abuelo, de Durango. Él se vino como juez a México y se trajo a su familia, y mi mamá pues vivía en Baja California, en la colonia Roma, en una esquina de Insurgentes, y tenían una casa con alberca, chofer. Mi mamá salía a los sociales del Universal, que en aquel entonces era un rectángulo más pequeño, pero ya existía el Universal. Y mi mamá es la mujer que creció junto a 4 hermanos. Mi mamá jugaba tochito, que es como un fútbol americano, puros juegos bruscos de hombre, porque mis tíos le enseñaban. Y entonces mi mamá, muy ágil y deportista, conoce a un amigo de su hermano mayor, Alfonso, y ese sujeto que dice mi mamá que era muy guapo, era mi papá. Pero el problema es, mi mamá estudiaba en la Cámara Nacional de Comercio, que en aquel entonces era como guau, y además dirigía la banda de guerra con la corneta. Entonces salía eso en el Universal con su falda tableada de mi mamá. Y mi papá conoció a mi tío en la universidad. Mi papá estudiaba ingeniería y mi tío leyes. Se hicieron amigos, lo llevó a la casa y pues ahí conoció a mi mamá, se enamoraron. El problema era que mi papá es huérfano y vive con las hermanas de su papá, un tiempo con una tía y el otro. El padre de mi papá, mi abuelo Pepe, era un ranchero empresario. Entonces tenía un hotel en Acapulco y una cantina. A mi papá y a sus 2 hermanas les dejó una casa en la colonia de Valle en la que yo nací. Y a mi papá le regaló 10 hectáreas de un terreno que mi papá siempre despreció y que hoy es Cuautitlán Izcalli. Perdió eso mi papá cuando tenía las escrituras firmadas por el presidente, porque pues en aquel entonces, imagínense, Cuautitlán era ahí una tierra X. Entonces
para que mis abuelos dejaran a mi mamá casarse con este personaje que no tiene padres y que en aquel entonces era como algo muy importante, un huérfano que vive con una tía y con otra. Mi mamá y mi papá inventaron que estaban embarazados. Imagínense ustedes. No era una familia X, entonces era un escándalo. Así que gracias a esa mentira, se casaron mi papá y mi mamá. Mi papá amenazado porque ya ahora mi tío pues era su enemigo, ya los hermanos de mi mamá lo querían golpear y así. La cosa es que se casaron. Y pasa el tiempo y yo no aparezco por ninguna parte, porque mintieron, no estaban embarazados. Lo peor, mi mamá no podía embarazarse. Pasaron 3 años, imagínense ustedes. Mis abuelos estaban muy enojados con mi mamá, porque a mi papá ya lo querían muchísimo, porque mi papá tenía ángel, lo que él decía, don de gentes. Era muy simpático, acomedido, atento, etc. Entonces mis abuelos ya lo querían. Pero pues pasaron 3 años y yo no aparecía en el panorama. Las tías hermanas de mi papá, imagínense, lo agresivas y groseras, le decían a mi mamá mula, que porque no tenía hijos. Mi mamá me platicó que un día le echaron agua en la espalda. Eran hostiles, hasta que de repente, un día, aparezco yo en escena. Bueno, mi mamá se embaraza. Entonces, imagínense, mis abuelos, pues el acontecimiento, porque yo era su primera nieta, por parte de la familia de mi mamá y de mi papá, esas tías hostiles y demás ya se dosificaron y entonces estaban todos como contentos de que yo iba a venir a esta tierra. En aquel entonces pues no se sabía si era niña, niño o qué. Entonces pues había como un ambiente de mucha alegría porque yo iba a nacer. Mi papá y mis tías sin ningún problema vendieron la casa de la colonia del Valle. Mi papá pues quería la casa para su familia, entonces mi papá compró una granja en la granja de San Antonio, que son unas granjas, no sé si todavía existan, estaban en Ixtapalapa y eran puros alemanes, puras granjas. Entonces mi papá puso una granja avícola. Yo todavía nací en la colonia del Valle y todavía fui al kinder cuando vivía en la colonia del Valle. Mi mamá me llevaba y me traía. Y ya mientras estaban haciendo lo de la granja. Entonces, pues, he de contar una cosa. Voy a acusar a mi mamá, pero cuando yo nací, mi mamá me cuenta y la gente me cuenta que yo tenía mucho pelo en la cara, pero largo. Lo único que no tenía pelo era la punta de la nariz. Y entonces mi mamá me veía y lloraba, porque estaba yo horrible con todo ese pelo. Aunque los doctores explicaron que se me iba a caer, que era una cuestión de hormonas o no sé qué, mi mamá pensaba que no se me iba a caer. Entonces, después ya cuando era grande, le reclamaba ese punto. Entonces, bueno, ya nací y fui pues muy deseada y muy querida, no solo por mis padres, sino por las familias. Entonces, fue una vida bonita vivir en la granja. Era, como les dije, una granja avícola. Había
en el frente de la granja una fuente y a mi mamá le encantaban los alcatraces, entonces toda la orilla era puros alcatraces y la fuente. Y había unos pavos reales, 2 de adorno, que le regalaron a mi papá. Y atrás había un hall. Un hall es como un espacio que tiene un techo abierto y donde hay como cosas como de campo, una mesa y sillones y eso. Y luego la casa. Después había una zona de árboles frutales del que no me bajaba nadie. Había unas ciruelas así de verdad no les exagero, rojas y amarillas. Había árboles frutales y la hortaliza. Un señor que se llamaba Dimas, que aunque nosotros lo queríamos mucho, pero a mí me imponía porque tenía unos pies así, todos cuarteados, y en las hortalizas de repente se veía que se sumía una zanahoria o el apio y él con una vara que tenía como de metal que le sacó pinta, cazaba unas tuzas, las limpiaba, las ponía a secar y después se las comía. Dimas, el capataz que vivía en la casa. Después había un pasillo y luego había hornos donde hacían un horno en el piso, en la tierra, y un horno con cementos y tubos donde hacían carnitas y barbacoa, que a mi papá le gustaba mucho. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy alegres, muy sociables, y la marimba. Entonces todos los fines de semana había invitados que iban a comer, a beber, a escuchar música. Mi papá cantaba muy bonito tangos. Cuesta abajo es mi rodada, cantaba mi papá. Entonces, pues yo viví en ese lugar, en las incubadoras donde estaban los pollitos. Yo, chiquita, me metía y mi mamá me daba unas regañadas tremendas. Cuando estaba subida en los árboles también me regañaban. Cuando había hielito en el pasto, que amanece y está como hielito en el pasto, yo salía corriendo, veía que no estuviera mi mamá y salía corriendo descalza, me encantaba. Entonces mi mamá ya salía con sus gritos. Entonces, pues yo viví ahí hasta que tuve 11 años. Iba a una escuela que se llamaba Manuel López Cotilla y mi uniforme era azul marino con un cuello blanco y un moño rojo. Entonces me llevaba el chofer, mi papá le iba muy bien, trabajaba en el gobierno y tenía mucho trabajo, vivíamos de una manera en la granja muy bonita. Entonces, hasta que tuve 11 años, que un día algo cambió, algo sucedió. La cosa es que embargaron la granja. Entonces, de tener esa experiencia de vivir con tanta libertad y tan bonito, mis hermanos y yo en la noche, escondidillas, sacábamos una cobija, hacíamos como una especie de casa de campaña y le decíamos a la nana que nos hiciera tortillas fritas, y ese era nuestro banquete, hasta que mi mamá nos regañaba y nos metía. Pero todo eso pues se acabó, porque embargaron la granja. Y de estar en ese lugar, yo tengo 11 años, solo sé que fuimos a una accesoria con un colchón, con mi mamá que después entendía tenía un aborto,
tenía una hemorragia espantosa, no se podía mover. Y mi papá dejaba como la cortina arriba para que no el oxígeno. Allí estuvimos mientras mi papá vio qué hacía para arreglar nuestra situación. Fue un momento tan, pero tan difícil, porque mi mamá estaba muy grave y mi papá, entre abogados, enojadísimo, deprimido, asustado, buscando cómo arreglo esto. Toda la gente que cuando estaba bien, estaba ahí, comió todos los domingos de año tras año, no había ninguno, como suele pasar. Nadie podía hacer nada por nosotros, por mi papá. Entonces, lo que yo hacía era, mi papá compró un anafre y yo cocinaba en ese anafre huevos, lo que yo podía. Mi papá me llevaba cosas y la señora de la casa de lado me dejaba lavar la ropa de mis hermanitos y la mía. Todos perdimos la escuela y como era pues ropa buena, la tendía en el camellón porque enfrente había un camellón y me sentaba a cuidar la ropa hasta que se secaba. Entonces fue una cosa sumamente difícil para todos. Mi papá creo que nunca se repuso del todo bien. Creo que de ahí cambió su imagen de cómo son las personas, porque a la gente que le pidió ayuda, me acuerdo un día que mi papá llegó destrozado porque un ingeniero que comía todos los domingos, súper amigo de mi papá, porque mi papá le daba contratos y demás, le dijo que fuera a verlo y lo hizo esperar 2 horas en la sala de espera. Como si fuera... Mi papá se sentía muy mal para pasarlo y decirle que él le hablaba si veía una oportunidad. Entonces mi papá se sentía humillado, acabado con esta familia. Yo tenía 11 años y soy la mayor. Y somos 8 hermanos. Entonces yo creo que mi papá tenía un peso enorme y mi mamá también, pero mi mami pues estaba muy malita. Mi papá la llevó al hospital, algo le hicieron, yo pienso hoy que le hicieron algún legrado o algo así, pero de cualquier manera mi mamá tenía que estar como en reposo. Yo creo que estuvimos en esa accesoria como, no sé, 10, 15 días. Y mi papá empezó a hacer muchas cosas, rentó un departamento y ya nos fuimos, pues no era una granja, era un departamento, pues en una colonia más o menos. Y a partir de que pasó eso, yo busqué trabajo porque mi papá tenía mucha carga. Entonces yo empecé a trabajar en un taller que hoy entiendo era clandestino, porque le ponía el resorte a las pantaletas en unas máquinas y me pagaban 20 centavos la docena. Todo mi sobre yo se lo entregaba a mi mamá completo, porque mi objetivo era ayudar a mis papás. A mí me mortificaba mucho ver a mi papá y a mi mamá tan deprimidos. Mi papá con todo ese peso, sus hijos sin escuela. Entonces mi papá se veía realmente mal. Entonces poco a poco mi papá empezó a conectarse, poco a poco mi papá encontró otro lugar en el gobierno, ahora en el CAPSE. Él tenía
la dirección de un departamento. El CAPSE es la institución en México que se ocupa de hacer las escuelas del gobierno. Y tuvo ahí un buen puesto mi papá. Todo lo que yo les cuento fue con tiempo, años, y todo el tiempo yo volví a la escuela, mis hermanitos también, pero pues mi papá ya no podía ocuparse de mí, o yo me puse a trabajar. Entonces me aumentaba la edad, hacía mil cosas para poder trabajar. Entraba a las tiendas departamentales, vendía lo que podía, cosía esas pantaletas y hacía todo para ganar dinero, que yo pudiera estudiar y ayudar a mi familia. Para poder tener esa oportunidad, yo lo único que pensaba es cómo lo arreglo, cómo le hago. Yo les quiero decir que yo en ese entonces nunca sufrí. A mí me preocupaban mis papás y mis hermanos. Lo que más tenía, el sentimiento que más tenía, era de preocupación de mis papás, que los veía tan mal, y de mis hermanos. Entonces yo quería pues apoyar como fuera. Entonces lo que sucedió fue que de ahí empezó mi historia de estudiar y trabajar. Yo nunca fui a una fiesta. Yo no tengo ningún recuerdo de juegos, porque de pronto era la mamá de mi mamá, mi papá y 7 hermanos. Porque mi papá y mi mamá, por todo lo que yo hacía, toda la familia me veía como con mucho respeto. Mi papá y mi mami siempre me tuvieron como admiración y mucho respeto. Y de ahí, sin palabras, se dio así. Mi papá empezó a ganar dinero y él me consultaba cómo le hago, porque yo siempre he sido una persona que administra bien su dinero. Entonces, mi papá y mi mamá confiaban como en mi criterio, en mi pensamiento. Entonces ya así empezó, empezó esa historia de empezar, de crecer, y yo de ser independiente y rebelde, he de decir. Yo nunca fui una niña inquieta, siempre he sido una persona muy tranquila y calmada. Yo lo que más me gustaba hacer era leer y comer tinacos de jitomate que me picaba con mucho limón y sal, y mi papá decía, sal, que brinca. Y entonces yo era como que los libros siempre fueron lo mío. Siempre me interesó mucho leer, estudiar, y siempre mis juegos eran como tranquilos. A mi papá no le gustaba, por ejemplo, ya que yo estudié danza clásica, mi papá pegó un grito en el cielo porque decía que había puros personas raras, anormales y no sé qué. Y aunque nunca le contesté a mi papá, pero tampoco obedecí, seguí. Y seguí estudiando y trabajando, y como también el dar el dinero y estar en esa posición, pues le da a uno como cierto poder. Entonces, pues mis papás tampoco eran muy estrictos conmigo, porque lo que yo hacía era estudiar. Danza, pues hay que estudiar. Entonces, mi papá en el CAPSE se fue recuperando. Para empezar, compró un terreno en un lugar donde no estaba urbanizado,
y dejó de pagar renta porque mi papá siempre ha sido ambicioso, pues su padre era empresario. Entonces, siempre fue como ambicioso y muy orgulloso. A él le dolió mucho lo que pasó con todos. Entonces mi papá compró un terreno, nos fuimos a una casita que había al final, casita, con cocina, un espacio de comedor y sala y 2 recámaras que era para todos. Y mi papá construyendo enfrente. Yo tengo esa imagen de mi padre. Mi papá con sus manos y 2 albañiles construyó la casa de enfrente. Él con sus manos. Todas las veces que salía de su trabajo venía a trabajar en construir su casa. Construyó esa casa, la vendió y compró 2 casas en Aragón. Donde estábamos viviendo era una colonia muy popular y dio el brinco a comprar 2 casas, una le regaló a una hermana y bueno, compró 3 y las 2 las hizo la casa que mi mamá quería. Mi mamá también siempre fue muy trabajadora. Para ayudar a mi papá, hacía unas cosas que se llaman medallones, o se llamaban. Yo nunca más los he visto, pero hagan de cuenta que era la estampita de una virgen y todo lo demás era como de tela, que estaba como cosido y con listones, y los vendía muchísimo. Le gustaba mucho a la gente lo que hacía mi mamá, que era casi como religioso, como virgencitas y santos. Entonces ya, pues ya fue donde yo, para poder seguir, estudié, terminé la secundaria y en vez de hacer la preparatoria me metí a la normal superior, que en aquel entonces eran 2 años y valían como prepa, porque iba yo a tener la oportunidad pues de trabajar en una escuela medio tiempo, en la mañana o en la tarde, y estudiar. Entonces así fue como le hice. Fui maestra mientras hice mi carrera. Estaba yo muy chiquita, entonces me veo muy chistosa en las fotos porque parezco una alumna y más. Entonces, pues, si nos preguntamos, bueno, no voy a decir tanto detalle, le quiero decir que yo me casé muy chica, por fortuna, con una gran persona, y seguí estudiando y estudiando. Tuve a mis 3 hijos muy chica y yo nunca paré de estudiar porque el padre de mis hijos es una gran persona. Siempre tuve el apoyo de él. Y bueno, ya la vida como que me facilitó. Mi mamá me preguntaba que cuál era la decisión más importante que me había hecho vivir como he vivido. Y yo le decía que 2 cosas. Una, haberme casado con ese señor. Y 2, que nunca he dejado de estudiar. Entonces, al principio, cuando yo conocí a Joaquín, en mi familia no lo querían porque era muy feo y mayor que yo, muy feo. Entonces, pero pasó lo que mi papá, ya al rato lo quieren más que a mí. Entonces, y yo hice las cosas como siempre las he hecho. No es presunción, es simplemente que yo siempre he hecho las cosas como se deben. Entonces yo salí de blanco de mi casa, me casé por el civil, me casé por la iglesia, tuve luna de miel, todo como es, como debe de, como mis papás me enseñaron, porque pues eso era importante hace tiempo. Hoy no se usa, hoy la vida es diferente, pero en mi tiempo pues así era. Entonces vamos a ver,
yo les quiero decir que a partir de que mis papás estaban mejor y que yo ya tenía mi propia vida, todo fue como sumar, todo fue como muy bello. Yo desde que me acuerdo siempre quise ser mamá. Así que lo más grandioso que me ha pasado en esta vida es haber tenido a mis 3 hijos, que me costaron mucho trabajo embarazarme. Entonces ya con el más chico ya pensé que ya no iba a poder, pero pude. Y han sido siempre un enorme orgullo y placer ser su madre. Con ellos viví lo que no viví. Esa etapa de 11 años para adelante, no, la viví con ellos. Nos íbamos de pinta, su música es mi música, a mí me encanta el rock pop, nuestras pláticas son normales, muy sin problema, y bueno, como todos los padres e hijos nos queremos mucho. Y ya de ahí todo ha sido como con problemas, con cosas que han pasado normales, pero como muchas bendiciones que tengo que agradecer a Dios, porque yo sí creo mucho en Dios, a la vida, al universo, a quien ustedes quieran. Yo tengo mucho de qué dar gracias. Les he contado eso por lo de Joca, porque yo sí tengo mucho que devolverle a mi país, que a mi padre le dio otra oportunidad, que basta con que se esforzó, que se decidió de la nada y solito. A mi mamá, que de esa casita, ustedes no saben lo que mi mamá hacía. Un día me puso a blanquear con cal, porque todo era para construir. Y me hinché como de la cara enorme por la cal. Después las piedritas que nos llevaban a la casita eran piedritas, sí, pero no cualquier piedrita. Eran piedritas de colores. Las cortinas que mi mamá hacía de ese lugar. Había un hall, les quiero decir, con techos de láminas de las escuelas. Ya ves que en las escuelas hay unas láminas en las ventanas con el aparato digestivo y así. Ah, bueno, mi mamá puso esas láminas, hizo un hall en lo que acababan de hacer con hojas elegantes, con unos sillones. O sea, mi mamá siempre fue una mujer que buscó que viviéramos con placer, como con gusto, bonito. Entonces, pues, muchas cosas que heredé. Además, mi mami es pintora, era pintora. Entonces, ¿cuáles son los lugares comunes aquí? Algo muy importante, entender que todos los grupos familiares y todas las familias, como yo les digo, ricos, pobres, clase media, tienen problemas, que en esta vida, en este planeta, no hay nadie que la condición socioeconómica lo salve de algo. No. El lugar común es que podamos todos entender eso sin que la gente se sienta menos, sin que la gente tenga como un complejo de que fulanito tiene y yo no tengo, sin que uno no se dé cuenta que todos los seres humanos y la vida está hecha de retos. El lugar común también que yo aprendí aquí con esta historia, pues fue a luchar.
a que nada nos cae. Aprendí que depender de los demás o que hacer cosas por los demás esperando o creyendo que esas personas van a hacer algo por nosotros es un error garrafal. Yo lo aprendí, fíjense de que desde cuándo. Lo mucho que me ha servido en la vida. Mi papá creo que nunca dejó de comentar eso. Creo que mi papá siempre tuvo un dolor en el alma porque esas personas en las que confiaba lo traicionaron. Mi papá se recuperó y tenía muchos amigos, muchos, porque era una persona que tenía don de gente y quería a todo el mundo y lo querían a mi papá. Pero sufrió mucho por esa experiencia. Entonces, nosotros no queremos estar viviendo en un mundo de fantasía, porque fíjense lo difícil de saltar de una vida con pavos reales y adorno y chofer a vivir en una accesoria 15 días, pero es traumatizante. Entonces, estos lugares comunes es los que nosotros no queremos vivir. Que nuestros hijos y nosotros tengamos una idea que no es la correcta de la vida. En mi caso, yo les enseñé a mis hijos eso, que en la vida puede pasar a mucha gente muchas cosas. Mis dos hijos mayores se hacían cargo de un orfelinato, se hacían cargo, no llevábamos limosna. Ellos iban a pintar, a hacer cosas por los niños que vivían ahí, a jugar, etcétera, para que ellos, con la idea, teníamos la idea de que ellos conozcan otro tipo de vida, que no piensen que todos viven de la misma manera y que en cualquier momento cualquier persona puede verse en una situación difícil. Porque una de las cosas que cuesta mucho trabajo es recuperarse. Fíjense, cuando vivíamos en esa casita que mi papá construía, yo le tenía miedo a todos. Yo nunca, jamás le hablé a nadie. Nunca le hablé a nadie. Nunca tuve una amiga o un amigo, nunca. Me daban como miedo. Una vida me daba como miedo el lugar. Entonces, imagínense. Entonces, creo que a todos nos impactó mucho eso. Aparte, pues llega a un lugar donde la ropa y las cosas, las costumbres, pues son diferentes. Entonces, la gente se te queda viendo así. Es una cosa rara. Entonces, no queremos estar en esos lugares comunes y tampoco queremos educar hijos fuera de la realidad, en una cúpula. Como que esto es el mundo. Porque nosotros, nadie de nosotros sabe qué puede pasar en la vida. El segundo lugar común, pues es que tenemos que comprender que si nosotros hacemos algo por los demás, no podemos esperar que nos correspondan. No porque sean malos, no, sino no podemos estar esperando que la gente nos va a corresponder o va a hacer lo mismo que nosotros hemos hecho. Una gran lección. Si nosotros hacemos algo, es sin esperar nada a cambio. En ese lugar común
de estar esperando que los demás devuelvan, no queremos estar. Porque también yo creo que todos nosotros teníamos mucho coraje con esos amistades de mis papás que desaparecieron. Como ahora ya son pobres, desaparecieron. ¿Qué clase de seres humanos son esos? Bueno, ese lugar común tampoco queremos estar. En el lugar común que sí queremos estar, que es una gran lección de vida, y agradezco que esos señores hayan sido mis papás, es en el hecho de, con toda y depresión, con 8 hijos, hacer todo para salir adelante. Nunca logró lo de la granja, pero mi papá se recuperó, vivió bien, con un, les digo, como con un dolorcillo eterno, pero el hecho de verlo luchar a los dos, a mi mamá y a mi papá, que además, una cosa que nos cobijó siempre y que en ese lugar sí queremos estar también, y lo digo como hija, es el amor que se tenía mi mamá y mi papá. Siempre fue como una concha, como un protector, hasta la fecha. Toda la gente, no lo decimos nosotros sus hijos, toda la gente dice lo mucho que se quería mi mamá y mi papá. Y esa como energía de amor creo que siempre nos envolvió. En ese lugar sí queremos estar, que debemos procurar llenar de amor la vida de nuestros hijos, porque es como un escudo. Entonces, bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado, que nos sirva mucho la experiencia de Carmen. A mí sí me ha servido mucho. Agradezco haberla vivido porque no sería la que soy. Y Dios bendiga a mis padres. Gracias.